Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vivo acá en Acción Total. Espero me escuchen bien y estén todos y todas muy bien. Antes de empezar quiero aclarar que yo no soy sexólogo, pero quiero encarar este tema desde las creencias que tenemos y desde experiencias propias y de testimonios, ¿no? de conocidos y de mi entorno que he escuchado y que me pareció que es un tema importante de abordar, más que nada porque muchas amigas y chicas con las que hablé me comentaron que muchas veces tenían sexo por ejemplo, no quedar mal, ¿no? Porque ya estaban en la casa del pibe, porque no querían quedar como frígidas o porque directamente había una presión, ¿no? sobre esa interacción. Entonces creo que eso nos quita, nos aleja del placer, ¿no? De todo este tipo de creencias. Y creo que una de las bases es que tenemos como que el sexo es sucio, ¿no? Yo me crié en iglesia evangélica y uno de los temas era ese, ¿no? El sexo era pecado. Entonces, esa semillita se nos va quedando también como adultos, ¿no? Y con esto no estoy diciendo ni en contra de las religiones, pero sí sobre estos temas que aparte nos traen riesgo para nosotros. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal no sabía absolutamente nada de sexo porque siempre me prohibieron el tema. Incluso desde adolescente no se hablaba de este tema en ningún ambiente ni familiar ni en los grupos de la iglesia. De hecho, me acuerdo que ni siquiera escenas de sexuales me dejaban ver, incluso siendo adolescente. Y esto creo que es un riesgo muy grande para los chicos y chicas, ¿no? Que están creciendo y que van a tener esas experiencias, ¿no? Vamos a tener riesgo de embarazos no deseados, de transmisión de enfermedades, porque no sabemos cómo se hace, ¿no? Cómo es. Y creo que es importante que hablemos de sexo, que hablemos pero sin tabúes, que contemos hasta lo que nos da vergüenza, que normalicemos que somos seres que deseamos, que tenemos ganas de tener relaciones sexuales. Uno de mis sueños es que podamos tener algún día charlas en un café o con amigos o con amigas y que esté normalizado el tema de hablar de sexo, de hablar de nuestra sexualidad. Pero si nos ponemos a pensar, no hablamos con todo el mundo, ¿sí? No a todo el mundo le contamos, ¿no? Que no se me paró en tal relación, en tal vínculo, ¿sí? O tuve esa experiencia o no disfruté. Entonces, hasta que no lo normalicemos, vamos a estar boicoteando nuestro placer porque tenemos creencias, aunque digamos, no, mirá, yo la verdad que no soy creyente, nuestra base judío-cristiana tiene esa premisa, ¿no? De lo sucio y por eso creo que también tenemos esta creencia, ¿no? De que la mujer no puede desear y la mujer si tiene muchas relaciones sexuales es una puta y el hombre es un campeón o un pajero, ¿no? Entonces, normalicemos que es hermoso, ¿no? Tener relaciones sexuales. Ahora, también está asociado con el tema de la posesión. Y esto es otra de las cosas que nos boicotean conectarnos con el placer. ¿Por qué? Porque en una relación lo que más nos duele es que la otra persona se acueste con otra persona, ¿no? Pero capaz nos mienten otra cosa y no nos afecta tanto. Entonces digo, ¿por qué es por ese acto en particular? ¿Qué tiene eso tan de especial? ¿No? Para que yo me ponga tan mal, y lo digo por experiencia propia porque me ha pasado y te pones mal y decís no puede ser que disfrute con otra persona, un sentimiento totalmente egoísta, ¿no? Entonces, digo, cuál es la razón? ¿Cuál es lo que nos hace pensar de esta forma? Y bueno, desde chico yo empecé a leer, ¿no? Me compré libros para poder aprender porque yo pensaba, por ejemplo, en mi desinformación, pensaba que masturbarse era hacerse así, ¿no? En el pene. Entonces era como hasta incluso vergonzoso. Y de hecho también cuando somos jóvenes es como que tiene que haber una carrera, ¿no? Para dejar de ser virgen, ¿no? Es como, no importa cómo yo me sienta, ¿no? Sino que si no lo hago, si no pierdo mi virginidad, soy un loser, soy un tonto, soy un fracasado. O mismo la mujer también tiene estos
estos aspectos despectivos, ¿no? que comentaba. Entonces, claramente con toda esa presión, nosotros estamos alejándonos de la conexión con el placer, de la conexión con el acto, porque tenemos todo eso, todo ese bagaje de creencias en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros vamos a interactuar con otra persona, vamos a tener toda esa carga emocional y psicológica de esto. Entonces, yo pienso que si empezamos a normalizar, si empezamos a hablar normalmente de sexo, primero, vamos a tener mucha más información, podemos hasta mejorar nuestras relaciones sexuales. En otras culturas, como en Oriente, incluso hay libros como el Kama Sutra, que acá lo tomamos como descanso, como lo deliramos, como decimos, como que eso no, es de pajero, ¿no? Leer un libro del Kama Sutra, y digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no podemos aprender si no lo sabemos? No sabemos hacerlo. Yo no sé, a ver, no sé ustedes, pero digo, cuando salí a la vida, a lo que es el tener relaciones sexuales, no sabía nada. No sabía ni siquiera ponerme un forro, y esto es el peligro que yo veo, ¿no? Al no normalizarlo, el peligro que corremos todos, porque incluso ya de adultos, ¿sí? Seguimos con mitos y creencias que no son ciertas, y necesitamos educarnos sobre ese tema. Necesitamos leer, necesitamos hablar con sexólogas para no cometer esos errores que después nos van a marcar de por vida, ¿sí? Y con esto de la virginidad, ¿no? De que la virginidad es pureza, ¿sí? La virginidad es símbolo de pureza, y ahí hay otra presión social. Y también por eso, si una mujer de repente tiene muchas relaciones, no es pura, ¿no? Es como se dice, es una puta, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso no te define. Y no te define tampoco que vos seas un ser deseante. Vos podés tener y sentir deseo, ¿sí? Pero no solo te define eso. Ahora, ¿qué busco yo de las interacciones, no? Como le comentaba, hablaba con amigas que de repente tenían encuentros sexuales donde ni siquiera había casi charla, ¿no? Era como, hola, y me acuesto y me voy. Y yo pienso que es como que me estoy masturbando con el otro, ¿sí? No estoy disfrutando, no pienso ni en el placer que está sintiendo o si está sintiendo algo, ¿no? Entonces digo, este grado de desconexión nos aleja de este placer. Digo, pensemos también que del otro lado hay un ser humano, ¿no? Hay otra persona. Y me pareció importante esto que decían estas chicas, como les pregunté, ¿no? ¿Alguna vez algún hombre de estas relaciones ocasionales se ocupó o se preocupó de que vos disfrutes o sentías que eso estaba? Y me dijeron que no. Y me parece algo triste, me parece algo que hay que cambiar, ¿no? Que podemos tener interacciones, aunque sean casuales, y podemos expresar cariño, que eso no significa compromiso. Creo que también esa idea del compromiso a largo plazo hace que tengamos esta clase de malos entendidos, pero porque no somos claros al hablar sobre sexo, no somos claros al hablar qué pretendo yo de esa interacción, porque si yo soy claro y, por ejemplo, en mi caso yo he tenido relaciones abiertas y con las personas y las chicas que me he visto, yo les era claro que yo tenía pareja y que tenía una relación abierta. No necesitamos mentir para acostarnos con alguien. De vuelta, esto es un acto egoísta y manipulador, ¿no? Entonces también nos aleja de nuestro propio placer y del otro, porque decimos, bueno, sí, yo le miento y me acuesto, pero después la interacción te sentís mal. A mí me pasaba también esto de la presión de este machismo que tenemos, que gracias a la vida está cambiando, pero era como, si una chica gustaba de mí, yo me tenía que acostar con esa chica, ¿no? Si yo decía que no, era o gay o puto o no me gustaban, ¿no? Y la realidad que pasaba cuando yo estaba con esas chicas era que yo terminaba y yo no, me quería ir o quería que se vayan. Hasta ese punto, digo. Y después me sentí, digo, pero ¿para qué lo hice? ¿No? Entonces, creo que sincerarnos de vuelta con este deseo y también poder ser selectivos, decir yo quiero interactuar con determinada clase de personas y me van a gustar determinada clase de personas y no un estereotipo, ¿no? Muchas veces también es por la belleza, si está buena, para los hombres hay que darle. ¿Y por qué? Si capaz yo no tengo nada en común con esa persona, no puedo entablar una conversación. A mí me pasa y siempre me pasó
que yo necesito tener una conexión previamente. Y antes me sentía como un androide, como un extraterrestre, porque decía, no, bueno, todos los hombres le dan a todas y digo, bueno, yo tengo que ser así, y cuando lo hacía me sentía muy mal. Entonces, nada, creo que está bueno empezar a replantear qué nosotros disfrutamos en el sexo, y para eso necesito reconocerme a mí, reconocer, tocarme, explorar, tener distintas experiencias, pero desde eso, no desde el hecho, bueno, hay una presión interna que tengo que responder y si no, no soy hombre, ¿no? Me dejo de tener esa categoría. O lo mismo para la mujer. Recuerdo también una vez que no se me paró, ¿no? Bueno, y una de las chicas agarró y se ponía mal, ¿no? Y me decía, bueno, tranquilo, todo está bien. Y le digo, sí, estoy nervioso y estaba pensando desconectado totalmente y me pasó. Pero antes me acuerdo, si me llegaba a pasar algo así, tenía que mentir, tenía que decir esto de es la primera vez que me pasa, ¿no? Como de vuelta, sosteniendo como, no, bueno, mirá, esto nunca me pasó, yo soy hombre hecho y derecho. Digo, si no se te para es por algo que pasó en ese momento, por que tu cuerpo lo sabe. Y eso no hace que vos seas menos hombre. Mismo como este caso que contaba de las chicas, si vos no te querés acostar con esa persona, no significa que seas frígida, para nada. Entonces, quisiera romper con esto, con estas creencias que nos atan a un sexo vacío, a un sexo que podemos llevarlo a otro nivel, que podemos sentir mucho más allá, que al conectarnos con la otra persona, al sentir su placer y yo también, es algo que se potencia. En las culturas de Oriente el sexo es sagrado, ¿no? Lo toman como algo sagrado. Y digo, con esto no quiero decir que no tengamos relaciones ocasionales y si sentimos el deseo de estar y nada más y que no haya otra cosa, nada, que no haya más nada, está perfecto, pero que sea una decisión, que no sea algo porque yo tengo que tener determinado número de relaciones, sino porque realmente lo siento. Y también ser claro y expresarle al otro qué es lo que yo pretendo de esa interacción. Si alguno lo siente, si alguna lo siente también y quiere comentar alguna experiencia sexual que haya tenido, que haya sido capaz no tan grata o desfavorable, lo puede comentar. O bueno, lo que sientan comentar también. Pero lo que yo quería con esto es empezar a romper todos estos paradigmas que tenemos y esta presión social y empezar a normalizar que sí, puede ser que no se te pare, que sí, puede ser que no quieras tener sexo con esa persona por más que sea un tipo súper musculoso y esté súper bueno. Puede ser que no te excite eso, ¿no? A mí, por ejemplo, me excita la inteligencia. Yo escucho hablar a una chica y si es inteligente, me excita, me gusta. También esto del deseo con el hecho de la posesión de pareja, ¿no? La otra persona no puede desear, ¿no? Y yo no estoy en contra de esa creencia. O sea, uno puede estar en una relación cerrada, pero que lo que determine lo cerrada sea el acuerdo, no que lo determine que la otra persona, interpretar que la otra persona no va a desear, porque eso es imposible, porque no va a pasar. Y puede ser que solamente quieras estar con una persona, puede pasar. Pero también puede pasar que de repente se te cruza alguien, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, alguien en la calle, un amigo de una amiga, lo que fuera, y que vos sientas esa atracción, esa tensión sexual, que puede llegar a pasar. Ahora, si yo tengo un acuerdo, puedo después decidir qué hago con ese deseo, ¿no? Ahora, si solo me manejo por el deseo, seríamos como animales, ¿no? Y también me puedo replantear si quiero tener una relación de ese tipo, si yo veo que este patrón se repite. Pero creo que también, en el video pasado hablaba de infidelidad, también pasa por esto, ¿no? Las infidelidades, porque no somos claros, no somos transparentes con la otra persona. No me gusta a nadie. Esto lo escucho en muchas parejas, que nos responden, le decís, che, ¿no te gusta? ¿No te gustó nadie en el tiempo que estuvimos juntos? Y la respuesta tiene que ser no, por presión, porque capaz que no es la realidad. Entonces, creo que cuanto más nos sinceremos, cuanto más podamos romper estos mitos, estos paradigmas, vamos a estar mucho más relajados, vamos a disfrutar mucho más nuestras relaciones sexuales. Así que esto es una invitación para eso, para que empecemos a explorarnos nosotros mismos.
A ver, también recuerdo en la adolescencia que si uno se tocaba era algo vergonzoso y lo tenía que hacer a ocultas, ¿no? Escondidas. Y creo que hay una diferencia entre privacidad y escondidas, ¿no? O sea, obviamente que va a ser un acto privado que no tiene que ser por qué público, pero el hecho de sentir vergüenza es el problema, ¿no? Sentir esa vergüenza. Mismo, me imagino las chicas, ¿no? Sentir esa vergüenza por, capaz, tener muchas relaciones sexuales, por este estigma, ¿no? De que va a ser una puta. Entonces, también al prohibir esto, que dejamos abierta un montón de cosas que después no salen a la luz, ¿no? De malas experiencias que yo vuelvo a repetir, porque no las puedo compartir, porque siento vergüenza, porque me baja la autoestima. Y también por este tema, creo que los casos de abuso tardan en salir por ese castigo social, ¿no? Porque la culpa la tiene la víctima y es un horror. Y nada, en todo este tiempo me pegó mucho eso porque hablé con mujeres y tenían esta clase de interacciones y el hombre no se preocupaba para nada de ellas. Y me parece que es algo que tenemos que cambiar y se puede. Me parece también que está bueno hablarlo para que podamos poner un límite, para que pensemos que no todos son así, ¿no? Que no todas no, son de esa manera, que sí se puede ser diferente, que se puede apreciar la presencia con un otro, se puede apreciar sin necesidad de prometerle futuro, ¿no? Yo en mis interacciones sexuales soy claro y puedo ser cariñoso también y puedo ser humano, puedo ser una persona. Lo que decía esto de masturbarse con el otro no tiene sentido, es totalmente vacío y no me va a llenar tampoco a mí, no va a ser una descarga y listo. Mismo también esto de que las mujeres capaz tienen esa creencia muy adentro de hay que complacer al hombre, entonces se privan de ese disfrute, ¿no? Porque el hombre es el que tiene que disfrutar y eso no puede ser. Y nosotros como hombres también lo tenemos que hablar, con nuestra pareja o con quien estemos en ese momento, como para ver qué le gusta, cómo disfrutás. Si no hay más lindo que ver disfrutar al otro, para mí es algo hermoso y se multiplica el placer. Entonces, nada, creo que me sentí a hablar de este tema, quería hablarlo de forma relajada porque siempre me acelero mucho. Quiero hablarlo para poder abarcar todo lo que quería pensar, lo que tenía pensado. Y nada, estos pilares, ¿no? El hecho de ser claros y aceptarnos como seres que deseamos, como seres que podemos ser sexuales, que no necesitamos hacernos el amigo de alguien o el noviecito de alguien para poder acostarnos con esa persona, o no necesitamos mentir, ¿no? De que capaz sí estamos en pareja para poder acostarnos con esa persona y le damos la opción de elegir también al otro, ¿no? Creo que cuanto más transparentes somos, mejor nos vamos a sentir, tanto en la interacción como cuando esa interacción finalice. Y nada, y normalizar el hablar de sexo, normalizar el hablar que sí, tenemos situaciones que en algunos momentos no se nos va a parar y no tiene nada de malo, ¿no? En algunos momentos vamos a estar asexuales y no tiene tampoco nada de malo y no te quita ni la hombría ni ser mujer. No sé, siento que es algo pendiente de nuestra sociedad y ojalá que podamos cada día empezar a hablar más sobre este tema. Empezar a soltar la posesión. A mí me costó mucho soltar la posesión porque antes no podía concebir que una pareja mía pueda estar con otra persona. Y hoy lo pude soltar y por eso pude tener relaciones abiertas y las disfruté. Y amaba a la persona no por su exclusividad sexual, sino por cómo es esa persona. Y si tenía otras experiencias, bárbaro, pero eso tampoco quita que esa persona me quiera. O sea, no atemos el amor también al sexo. Sí creo que el sexo es un lenguaje divino, ¿no? De comunicación, pero no siempre está atado a eso. Capaz es solo un deseo fugaz, ¿no? Y eso no tiene nada que ver. Claramente que no es para todos ni para todas. Por eso digo que empecemos a ver qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos. Y seamos fieles a eso. Pongamos el límite claro, que si yo no quiero interacciones casuales y quiero tener una pareja, no buscar eso, digamos, no buscar eso primario. Ahora, si yo sí realmente quiero interacciones casuales, bueno, perfecto. Pero que no sea por una presión social. Yo la pasé muy mal en esa época cuando
porque no era congruente conmigo, porque yo no era así. Entonces, nada, pensémoslo, el sexo no es pecado, el sexo no es sucio. Esa presión social que tenemos, creo que nuestra escuela de sexo lamentablemente es la pornografía. Y es algo que no me entra en la cabeza, digo, ¿por qué nunca hablamos, nunca nos hablaron, ¿no? En la escuela, me acuerdo que en la escuela nos dieron una charla nada más, ¿no? En esa época. Creo que ahora con la nueva ESI no sé cómo es eso. Pero sí creo que es muy necesario y que lo hablemos también de adultos, que aprendamos porque hay muchas cosas que se pueden aprender, hay muchas poses que se pueden hacer nuevas, hay diferentes formas de hacerlo, no nos quedemos solo en esa monotonía que después también destruye parejas, ¿no? Es como, bueno, siempre lo mismo con mi pareja y no se puede renovar y ahí también empiezan las infidelidades por no ser sincero, por no fantasear, por prohibirse la fantasía, ¿no? Porque si yo le comento a mi pareja que fantaseé con un otro, se va a enojar. Pero es algo que pasó, ¿no? ¿Cómo hago entonces? ¿Por qué no puedo ser, si yo no puedo ser sincero con mi pareja? Estoy en un gran tema, ¿no? Porque por más que yo le diga que no fantaseo con otras personas y lo hago, no tiene sentido. Y ahora, capaz si le digo eso, puedo incluir a la otra persona en la fantasía o puedo manejar esa fantasía o la puedo llevar al juego, al rol, al juego de roles, ¿no? Puedo incluso en la pareja complacer esa fantasía y no necesitar buscarlo afuera de forma, digamos, bilateral, ¿no? O sea, sin que la pareja se entere. Entonces nada, de vuelta creo que necesitamos hablar mucho más de sexo, mucho más. Hay sexólogas que sigo en Instagram que está bueno que este mensaje lo lleven, ¿no? Que también leí un post de esto, de que a veces muchas chicas tenían sexo para no quedar como frígidas o porque ya estaban en la casa del pibe. Y nada que ver, si vos estás en la casa del pibe y algo no te gustó o no querés, está perfecto que digas que no. Creo que si es algo que te incomoda y te va a hacer sentir mal, capaz buscar la cita en otro lado, ¿no? Para no sentir esa incomodidad. Y que el sexo puede ser disfrute, solo disfrute, no incomodidad, no sentirnos mal. Y creo que cuanto más aprendamos de sexo, cuanto más normalicemos, cuanto más saquemos esa tensión en el pecho que nos genera pensar que nuestra pareja puede gustarle a alguien más, vamos a ser más libres, vamos a sentirnos mucho mejor. Yo la pasé mal en ese proceso de aceptarlo, ¿no? De decir, bueno, sí, se le van a tirar pibes, ¿no? Pero está en ella, o sea, mi confianza en ella, no en el otro, de que ese acuerdo se va a cumplir, ¿no? Del acuerdo que yo tenga en ese momento, sea cerrado, abierto, poligámico, lo que fuera. Y no baso mi confianza en que si alguien se le tira ya le va a decir que sí, ¿no? Nada, creo que hablar de deseo, hablar que somos personas que capaz en una conversación con otra persona nos podemos excitar y no tiene nada de malo, ¿no? Después de ahí al hecho es la diferencia para mí, que hay que aceptar. O sea, ¿qué distancia hay desde mi carnalidad hasta que yo lo hago? Pero creo que si somos conscientes de eso y lo naturalizamos, no le ponemos tanta presión, entonces decimos, bueno, sí, pasó, ya está. No tengo que hacer nada, no tengo que reaccionar, capaz que ni siquiera quiero involucrarme con esa persona sexualmente. Y nada, no sé, siento esto, se los quería compartir. Gracias por estar. De hecho, un módulo que voy a agregar al curso de relaciones conscientes es este de sexo, mucho más amplio, con más tabúes. Si alguien sabe algún tabú, se le ocurre uno, puede comentarlo, nos puede mandar mensajes. Creo que limpiar esos tabúes depende de todos y todas y podemos vivir la sexualidad plena, vivir una sexualidad linda, que la disfrutemos, que no sea un trauma, que no sea un peso perder la virginidad, ¿no? Que sea una cosa tan monumental, ¿no? Como les pasa a las chicas, lamentablemente, que tiene que ser la persona especial, ideal y toda esa cosa que es todo un invento, que nos aleja del placer, como que
por eso recalcaba lo de la iglesia, ¿no? Es como el placer es malo, ¿no? ¿Por qué algo que nos genera placer tiene que ser malo? ¿Por qué tenemos este pensamiento que siempre es sacrificio la vida? ¿Por qué no puedo vivir de placeres? Si tenemos una sola vida, ¿por qué la tengo que vivir sacrificada, ¿no? Me pasaba en la iglesia, me acuerdo una vez, una reunión de adolescentes se llamaba. Y me acuerdo que el líder de jóvenes que presidía agarraba y decía, bueno, que se dejaron de dar cariño con la novia porque tenían miedo de caer en la tentación, ¿no? Que la tentación era tener relaciones sexuales. Y a mí lo que no me cerraba en mi cabeza era, digo, pero si vos amás a esa persona, ¿cómo puede ser que vos mentalmente tengas que reprimir ese amor que sentís, que te sale genuinamente, ¿no? Y lo tengas que reprimir para no caer en esa tentación. Digo, no tiene ninguna clase de sentido. Y creo que la prohibición de eso genera muchos problemas, genera muchos traumas. Yo tuve una pareja también de la iglesia que no disfrutaba del sexo, se sentía muy mal después, ¿no? Y los dos nos sentíamos mal, nos sentíamos que perseguidos y un montón de cosas que realmente no tienen sentido, que la podemos vivir libres y podemos disfrutar de eso. No necesitamos todos esos dogmas que son de otra época, que no son de ahora y que generan muchos problemas, muchos. Como les decía, la desinformación para mí en esa etapa es algo muy peligroso. Yo por suerte, la verdad que no me pasó nada, pero otras chicas y chicos sé que sí, y conozco casos cercanos que sí, que cayeron en manipulaciones, hasta incluso les puedo decir, si no tenés conocimiento, podés caer hasta en la prostitución ocasional y en un montón de cosas que dañan esa autoestima, ¿no? Que de repente por no saber, ¿no? Por no saber, no tener los recursos para afrontarlo en ese momento, te sentís vulnerable, te sentís que no sabés si te dejás llevar y de repente capaz alguien te miente y te dice que si tenés relaciones sexuales mitad con forro, mitad sin, no pasa nada. Y si vos no tenés ese conocimiento, es grave. Entonces, nada, reflexionemos sobre este tema. Se los quería compartir. Gracias como siempre por estar, como todos los miércoles. Espero que les haya sumado un poquito por lo menos. Así que nada, nos vemos en el próximo vivo este viernes. Y cualquier cosa que quieran compartir, saben que pueden agarrar, comentar. Esto queda subido a IGTV. También pueden mandarnos mensajes si quieren compartir alguna experiencia. Siempre está bueno el hecho de abrirnos y de mejorar esto juntos, ¿no? Que todos estamos aprendiendo y todos podemos aprender. Hay un monólogo muy bueno antes de irme de Magalí Tajes, que es un de stand-up que me pareció muy piola, que habla sobre esto, ¿no? Sobre lo poco que sabemos de sexo y lo lleva para el lado del humor y está bueno, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad que no sabemos de sexo, es la realidad. No nacimos sabiendo y nos venden eso que necesitamos ser el macho de América o la mujer tiene que saber todas las poses y complacer al hombre, y eso es totalmente falso. Busquemos el placer del otro, pensemos que hay otra persona del otro lado. Y nada, y conectémonos desde eso, desde el amor, ¿no? Y el amor no significa compromiso a largo plazo, de vuelta, es querer a la otra persona como un ser. Así que nada, gracias. Nos vemos en el próximo vivo el viernes. Beso para todas y todos. Chao, chao.